Hola, ¿qué tal a todos? Este día tenemos el placer de que haya aceptado la invitación la doctora Alexa Villavicencio Quejeiro, que es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la ENACIF, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí ella coordina el laboratorio de docencia en genética forense. Ella es doctora en ciencias biomédicas por la UNAM, también hizo la carrera de ciencias biomédicas. Cuenta con formación especializada en genética, bioquímica y hematología forense. Ella colabora con instituciones internacionales como la Université du Québec a Trois-Rivières, en Canadá, y la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, promoviendo la cooperación académica y la formación intercultural. Ha publicado 20 artículos en revistas internacionales indexadas, así como diversos capítulos, entre los que destaca la Guía para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial Genética. Es integrante de la International Society for Forensic Genetics y de la Asociación Mexicana de Biología Antropológica, la AMAB. Su trabajo busca consolidar una práctica forense científica, ética y orientada al servicio de la justicia y los derechos humanos. Bueno, pues la doctora Alexa lleva líneas de trabajo sumamente interesantes que son bien diferentes a lo que solemos ver en los seminarios y ha entrado con mucha seriedad y pasión a un problema social muy importante que tiene México. Yo he visto su seminario antes eh, y la conozco además de tiempo, entonces estoy muy contenta de poder haberle invitado a este seminario y de que haya aceptado venir. Muchas gracias, Alexa, pues el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Les voy a compartir unas diapositivas. Eh, Ahí estamos. Bueno, hola a todos, todas, todes. Como les decía Paulina, yo trabajo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Am, yo hago muchas cosas, pero hoy quise platicarles un poco de esto. Entonces, Paulina me contó un poco el perfil que ustedes tienen como, voy a decir, unidad de investigación. Yo ya fui a conocerles hace algunos años al CIBIOR y me sorprendió desde que fui eh, como el perfil, como la variedad de perfiles que tenían, pero también me quedé con la sensación de que eran un grupo de gente joven intentando salir adelante, como intentando hacer ciencia en un espacio, como intentando sembrar una semilla. Entonces, me da gusto reconectar ahora con Paulina, o sea, ir al CIBIOR aunque sea de manera virtual, y por lo que me cuenta, pues han crecido mucho y eso me da gusto. Y prometo ir en persona. La verdad es que sí quería ir, pero es un poco complicado, pero prometo solemnemente y me comprometo aquí en grabación a irles a ver en persona. Entonces, quiero hablar con ustedes algunas cosas. Voy a hacer em, un disclaimer. No estoy liberando mi responsabilidad, pero siento que es importante hacer esta prevención. Voy a tocar temas que pueden ser sensibles, entonces no quisiera, prefiero prevenirles porque sé que pueden ser temas, o sea, son temas que son complejos en este país y he aprendido que a veces, aunque los foros sean técnicos, existe la posibilidad de que haya personas que tengan, que estén atravesando o hayan atravesado una situación de tener una persona desaparecida, entonces, este, sepan que vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces... El día de hoy quiero hablar con ustedes de la crisis forense en México, en particular de las personas desaparecidas y no localizadas, de las generalidades que implica el proceso de identificación humana, de cómo una de las líneas de investigación de mi laboratorio está centrada
en identificar personas a partir de objetos de uso personal y de un concepto que no es nuevo, pero que yo creo que es muy necesario en este país, que es la ciencia forense humanitaria. Entonces, creo que este tema no nos es ajeno. Creo que mal que bien es un tema que el caso de Ayotzinapa puso al centro de la narrativa. Eh, no es que cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa este tema no hubiera ocurrido, porque es algo que ocurre desde la Guerra Sucia, o sea, desde los años 60 hay personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, pero es cierto que lo que pasó en Ayotzinapa puso al centro de la sociedad el tema de las personas desaparecidas. Y creo que también generó como mucho involucramiento quizás sobre todo de los jóvenes. Eh, México es un país en el que hay muchos lugares que se conocen como fosas o entierros clandestinos. Les muestro aquí una captura de pantalla de una página que se llama ¿A dónde van los desaparecidos?, que es una página llevada por periodistas en la que ellos lo que hacen es mediante solicitudes de acceso a la información reconstruyen la situación, vamos a decir, forense, o sea, en lo que tiene que ver con desaparición en este país. Entonces aquí pueden ver que hasta 2016 los circulitos son fosas que fueron reportadas ya sea por colectivos de búsqueda o por autoridades y hasta 2016 este era el estatus. El color es la progresión en los años y el tamaño del círculo habla de la cantidad de fosas encontradas. Esto ha ocasionado que los familiares salgan a buscar, básicamente porque el Estado ha sido omiso en la búsqueda de las personas. Hay diversas notas, les pongo aquí una de Gato Pardo. De hecho, hace algunos años a esta mujer, que se llama María Herrera Magdaleno, le dieron un reconocimiento en la revista Time como una de las personas más influyentes. Ella es una mujer que está buscando a varios de sus hijos que fueron desaparecidos desde 2008. Eh, en la página de dónde van los desaparecidos se dieron a la tarea de hacer una actualización de esta cantidad de fosas y se dieron cuenta de que la cantidad aumentó desde el 2016, que fue la última búsqueda que ellos habían hecho, y que no solo tenemos, porque las personas desaparecidas son de todos, no solo tenemos 111.500 personas desaparecidas, sino casi 6.000 fosas clandestinas o entierros clandestinos en 570 municipios del país. Esto es desde 2007. Hay otros artículos, por ejemplo, se sabe que hace como 3 años, como 4, México superó la cifra de 100.000 personas desaparecidas. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 72.100 cuerpos sin identificar. O sea, por un lado tenemos las personas que o fueron forzadas, desaparecidas de manera forzosa, o salieron de su casa y nunca volvieron. Esas son más de 100.000. Y por otro lado tenemos cuerpos o elementos de personas que han sido recuperados de estos entierros y fosas clandestinas que están en los servicios forenses sin identificar. Entonces tenemos más de 200.000 en una cifra, vamos a decir, redonda. Y esta nota, que quizá es de las más, no voy a decir que los hallazgos más recientes, porque la realidad es que hay muchos hallazgos que ocurren que ni siquiera llegan a las noticias, pero quizá esta fue una que causó mucho ruido en las noticias, el Rancho Insaguirre, que fue calificado como el Auschwitz mexicano. Entonces, si no lo escucharon, en este lugar encontraron espacios que los colectivos de búsqueda denominaron como cámaras de tortura. Entonces, en redes sociales invitaban a la gente, o sea, les usaban el gancho de te vamos a dar un trabajo, ven a este lugar. Las personas iban, las recogían en las terminales, las llevaban a este rancho, les entrenaban para trabajar con el crimen organizado y cuando ya no eran útiles o lo que fuera, las ejecutaban, las torturaban y las ejecutaban. Y entonces los colectivos encontraron aquí ropas, espacios que parecían de tortura, y en este caso en particular, como en muchos otros, hay reportes de mala praxis del Estado. Entonces, esto es solo como una muestra, como un muy triste botón de muestra de la realidad que estamos atravesando como país.
Y de hecho, la ONU activó un procedimiento por crisis de desapariciones. O sea, la ONU le dijo al Estado mexicano, ¿sabes qué? La cosa está muy complicada. O sea, de verdad tienes que tomar acciones más puntuales que le muestren a la Organización de las Naciones Unidas que tú como Estado miembro de esta organización estás reconociendo la situación que tienes como país y estás tomando medidas al respecto. Entonces, quiero mostrarles otras cifras. Estas son de la red Lupa, que lo que hacen es tomar un montón de datos públicos o por solicitudes de acceso a la información. Esto es importante decirlo. Esta información, a diferencia de muchos países, no es información, o sea, si ustedes quisieran ver estos datos en páginas del Estado, no necesariamente es accesible. Entonces, creo que eso ya nos habla es un área de oportunidad. O sea, si nos interesa como país mejorar esta situación, pues sería importante empezar por tener esa información de manera accesible y pública. Entonces, tenemos aquí cifras de personas desaparecidas, una comparación entre 2023 y 2024. En el periodo comprendido entre 2000 y 2024, se concentraron el 88% de las personas desaparecidas. Entonces, como yo les decía, no es algo nuevo. Quizá eh, el punto de quiebre que es más claro en esta situación fue el gobierno de Felipe Calderón, en el que por la lucha frontal que él decidió dar contra el crimen organizado, hubo una exacerbación de esto, pero no es que esto no ocurriera de manera previa, pero sí es algo que se exacerbó de tal forma que casi el 90% de las personas que están desaparecidas, como no localizadas, han ocurrido en los últimos 25 años en este país. En 2023 fue el año en el que se reportó el mayor número de casos de personas desaparecidas, con 10.315, y les puse aquí los estados con el mayor número de personas desaparecidas. Entonces, la barra naranja es 2022, la roja más clarita es 2023 y la roja más oscura es 2024. Entonces, tenemos ahí Jalisco, Tamaulipas y por si se estaban preguntando en dónde están ustedes, ahí está Puebla. Am, Cuando yo hablo de esto, intento como darle a la gente un contexto, no por, eh, no por meter el dedo en la llaga, sino porque creo que esto eh, como que nos pone un piso de decir, bueno, nosotros, o sea, yo como una persona que vive en este estado, ¿dónde está mi estado? Porque creo que como ciudadanos tenemos la obligación de exigirles a nuestros gobiernos que tomen acción en este sentido. Entonces sepan que viven en el lugar 15 de 32 de los estados con el mayor número de personas desaparecidas. Una narrativa que es muy común es pensar o plantear que las personas que desaparecen son hombres jóvenes que estaban en malos pasos, ¿no? Como que esa suele ser la narrativa para justificar las desapariciones. Pero la realidad es que aunque sí un porcentaje principal es de hombres, con un 76%, también hay mujeres que desaparecen en un 23%. Y uno podría pensar, pues son personas jóvenes, ¿no? Les muestro aquí un rango de edad y pueden ver que son incluso menores de edad, o sea, niños entre 0 y 4 años, hasta personas de más de 80. Entonces, la desaparición es un fenómeno que nos atraviesa a todos, que no está limitado a una clase social, a una categoría, a un sexo biológico, a un rango de edad. Es un fenómeno que nos podría ocurrir a todos. Y creo que eso es importante que lo entendamos, porque nos pareciera muy ajeno. Yo de verdad deseo que a nadie, que ninguna de las personas que están escuchando esto o que vean esta grabación atraviesen por esto, pero la realidad es que es muy probable que conozcan a alguien que ha atravesado por esto. Entonces, ¿cómo ocurre una identificación? En términos generales, identificar a una persona implica la participación de varias disciplinas. Entonces, la primera de ellas es la medicina forense, que busca analizar las causas médicas, o sea, busca determinar a qué se debió la muerte. La antropología física evalúa los elementos óseos para identificar características físicas. A mí me gusta este libro que les puse aquí,
em, es de Sue Black. Sue Black es una médico forense inglesa y ella lo que dice es que la medicina forense evalúa cómo morimos y la antropología física evalúa cómo vivimos. Porque la antropología física permite saber, por ejemplo, si alguien de aquí ha tenido hijos, pues tendría una modificación en la estructura del hueso de su pelvis. Si alguien aquí hace trabajo pesado, o sea, por ejemplo, alguien que se dedica a la albañilería, eso va teniendo un impacto en los huesos. Alguien que haya tenido una fractura cuando era niño o niña, eh, va a haber como una cicatriz, vamos a decir, en el hueso. Se puede ver si esa fractura se atendió de manera adecuada, si se dejó soldar solo, si hubo un tratamiento, si hubo una cirugía, y todo eso nos va dando información, porque no es lo mismo una fractura que no fue atendida, que te habla de una persona que no tuvo las condiciones, de alguien que tiene, por ejemplo, una cirugía más compleja. O, por ejemplo, la nutrición tiene un impacto muy fuerte en la estructuración de los huesos. También eso se puede ver al analizar elementos óseos. Tenemos la odontología, que lo que hace es evaluar principalmente los dientes, pero también pueden evaluar las arrugas palatinas, que son las líneas, si ponen su lengua contra su paladar, esas como rayitas, eh, sí, son similares a las huellas dactilares que tenemos en las manos en el sentido de que son únicas a cada persona. También pueden analizar las huellas de los labios, eso lo analiza la quiroscopía, pero principalmente los dientes. Porque los dientes, esto, pues supongo que lo recuerdan y sobre todo si tienen hijos, cuando somos bebés, pues en general los bebés nacen sin dientes. Los dientes van saliendo, esos dientes son deciduos, es decir, se pierden conforme vamos creciendo, hasta que llegamos al momento de tener todos los dientes fijos, o sea, la dentadura con la que nos vamos a quedar, ¿no? A menos que comamos muchas porquerías y vayamos al dentista y nos saquen uno, pero bueno. Entonces, con base en la cantidad de dientes, el tipo de dientes, la forma del diente, la estructura, la posición, se puede determinar la edad y una cosa que se llama ancestría biogeográfica, también con los huesos. Y la dactiloscopía lo que hace es analizar las huellas dactilares que son únicas a cada persona. Finalmente, el DNA evalúa el material genético para establecer una identidad precisa. Y me gusta mucho este esquema porque al final la identificación es una labor multidisciplinaria en la que deseablemente tendrían que convergir todas estas disciplinas. Ah, aunque la genética forense juega un papel muy importante, los resultados obtenidos tienen que ser evaluados en relación con las otras disciplinas. Es decir, mm, sería un error o no es deseable solo ver una parte de este proceso de manera aislada. Idealmente deberíamos contar con la dictaminación de medicina forense, de antropología física, de odontología, de dactiloscopía, de genética. Esto depende del estado del cuerpo que se tenga. Si hay un cuerpo, pues pueden intervenir todas. Si solo tienes elementos óseos, sería principalmente antropología física. Si ya no hay elementos dactilares, pues no puede haber una interpretación por dactiloscopía. Pero el punto aquí, y esto que les voy a decir a lo mejor es un poco herejía, considerando a lo que me dedico, la genética forense no puede ser la que sostenga la pirámide. Es un error apostar todo por la genética forense porque el proceso de identificación tiene que hacerse de manera multidisciplinaria. Entonces, la genética forense, que quizá pueden contarme en el chat o al final en las preguntas si es algo con lo que están familiarizados, es una rama de la ciencia forense que básicamente lo que hace es utilizar, aplicar los conceptos que supongo que la mayoría conocemos, ya sea desde la educación básica o en su trabajo como investigadoras e investigadores, pero es aplicar las herramientas básicas de genética y los conceptos de herencia, todo eso, en materiales humanos y no humanos para la resolución de conflictos legales. Entonces, a mí me gusta hacer esta diferenciación de humano y no humano, porque creo que es importante no perder de vista, o sea, no ser antropocéntricos, y también porque un poco como les comentaba la doctora Paulina, yo en mi trabajo de investigación me centro, analizo material genético no solo humano, sino no humano. Entonces, en aplicaciones no humanas tenemos identificación individual, por ejemplo, en ataques de animales o robo de ganado o pruebas de dopaje, identificación taxonómica,
delitos contra la vida silvestre, identificación de origen de drogas ilegales, bioterrorismo, fraude alimentario, por ejemplo, esto del atún hace un tiempo, que era soya en lugar de atún. Esto, podría haberse hecho con este tipo de pruebas. O detección de organismos genéticamente modificados, que fue una cosa que en el sexenio anterior nos interesó mucho. Y al final podríamos intentar hacer asignación poblacional. A mí, dato curioso para ustedes, me interesan otras dos líneas de investigación que tengo, son delitos contra la vida silvestre e identificación de drogas, identificación de personas sospechosas de un crimen, de personas desaparecidas o víctimas en desastres masivos. Estas son identificaciones que se hacen de manera individual. Aquí cae lo que corresponde a identificación de personas desaparecidas. Está la asignación de parentesco, es decir, pruebas de paternidad o maternidad, o hermandad, abuelidad, vínculos biológicos, digamos. Y asignación poblacional, es decir, determinar la ancestría y el origen biogeográfico de una persona. A lo mejor han escuchado un poco de estas pruebas, por ejemplo, el Ancestry o el 23andMe, el Family, estos kits que creo que ahora ya venden en México, que uno se hace un hisopado bucal y te dicen, usted tiene 25% de europeo y 2% de alemán, esas cosas. Básicamente eso. Mejor hecho, pero eso. Entonces, ¿cómo se puede identificar a una persona? A mí me gusta mucho usar este ejemplo y les pido una disculpa porque me es imposible apagar, como que no puedo, como doy muchas clases y me gusta dar clases, eso, siento que me cuesta trabajo apagar el chip de maestra, perdón. Entonces, ¿cómo se puede identificar a una persona? Entonces, siento que el juego Adivina quién, que cuéntenme si han jugado, es un gran ejemplo de cómo hacemos identificación. Entonces, el Adivina quién es un juego en el que hay dos tableros con estas cartas y en estas hay que tomar una carta y adivinar de estas 24 posibilidades cuál carta tiene el contrincante, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer preguntas para ir bajando las tarjetas. Entonces, tu persona tiene lentes, gorra, tez morena, es blanco, es rubio, es hombre, es mujer, y con base en eso, si la respuesta es no, pues uno baja el panel de la carta del panel. Entonces, básicamente se evalúan características de tipicidad y atipicidad. Entonces, vamos a jugar una adivina quién, básicamente porque es viernes y es muy temprano ahí. No sé ustedes, pero yo apenas traigo un café encima y me faltan como tres. Entonces, tu persona tiene lentes. Y yo les diría, sí, sí tiene lentes. Entonces van para abajo todos los que no. Y me quedo con estas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis posibilidades. Entonces, de 24 ya reduje el pool a solo estas seis. Ah, tu persona tiene cabello blanco. No. Entonces, lo siento, Ale, Gabriela y José van para abajo. Entonces, de nuevo, de 24 con las que empecé, con el primer marcador, bajé una buena cantidad, hice una segunda pregunta, un segundo marcador, bajé otra cantidad. ¿Tu persona es de sexo biológico femenino? Porque en el adivina quién uno no puede empezar con esta pregunta. Y la respuesta es sí, entonces lo siento, Benjamín, más para abajo y me quedo con dos posibilidades. Entonces, de nuevo, empecé con 24, un marcador, dos marcadores y con el tercer marcador me quedo con dos personas. Tu persona tiene cabello corto. Sí. Entonces, lo siento, Estefanía, mi persona es Ana. Entonces, se evalúan características de tipicidad a tipicidad. Por ejemplo, eh, si ustedes quisieran identificar al japonés en Finlandia, a lo mejor sería fácil, pero identificar un finlandés en Finlandia es más complicado. Entonces se buscan características que en una población son muy específicas y que nos permiten discriminar en el buen sentido de la palabra. Que esas características tengan cierta frecuencia. Esas características se conocen como marcadores. O sea, no puede ser una característica que es tan atípica que la probabilidad de que yo la encuentre repetida en una población es muy baja, pero tampoco puede ser algo tan frecuente, o sea, encontrar una persona japonesa en Japón. Depende de que yo tenga bases de datos, es decir, que pueda describir con números, o sea, de manera cuantitativa, la frecuencia de esas características. Spoiler para ustedes, nuestro país no tiene bases de datos nacionales y públicas.
Si les interesa este tema, les recomiendo este artículo que está publicado en la revista digital de ciencia forense que tenemos acá en la escuela, que es una evaluación del estatus, al menos hasta hace 2 años, de las bases de datos en México. Entonces, si identificar a una persona implica estas 5 disciplinas que yo les comentaba, y en la parte de genética es como jugar adivina quién, ¿cuál es el fundamento de un perfil genético? Pues básicamente las diferencias que hay en la información genética entre todas las personas, excepto los gemelos idénticos, ¿no? Los gemelos idénticos son otra categoría. Entonces, esto se debe a que el DNA es único, es decir, cada una y cada uno de ustedes presentes aquí tiene un material genético que es único a ustedes, a menos que alguien aquí tenga un hermano gemelo idéntico, cuéntenme, siempre me encanta encontrar personas que tienen gemelos idénticos. El DNA es heredado y es heredable, eso quiere decir que ustedes obtuvieron su DNA de su padre y su madre biológicos, y si tomaron la decisión, no vamos a juzgar aquí a nadie, de reproducirse, pues le pasaron el 50% a sus hijas y sus hijos, ¿no? Está representado en todas las células del individuo, eso quiere decir que yo puedo tomar un hisopado bucal, puedo tener un cabello, puedo tener una muestra de semen, o sea, virtualmente cualquier tejido o representación de un organismo, yo podría obtener DNA, excepto los eritrocitos, que son las células rojas de la sangre que no tienen núcleo. Entonces, al DNA se le ha comparado con un manual genético que contiene todas las instrucciones que determinan las características genéticas de un individuo. A mí me gusta hacer este símil con mis alumnos y lo uso mucho porque no siempre el público al que me dirijo vienen del área biológica. Yo sé que ustedes sí, entonces perdónenme esta diapositiva tan evidente, pero solo es para que todos estemos situados en el mismo punto. Entonces, el DNA es como el libro de la vida y todo el DNA de una célula se le llama genoma, ¿no? En el caso de los humanos, es DNA nuclear y DNA mitocondrial. Este DNA, este genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases. Am, el libro completo se llama genoma. En el caso del Homo sapiens, tenemos 23 cromosomas. Dentro de esos cromosomas, que son como capítulos, podemos tener párrafos, esos párrafos serían genes, y dentro de esos genes tenemos enunciados. eh, y cuando nos referimos a la línea, así como cuando uno publica un artículo que pones así el lineado, el número de línea, el lugar específico de una secuencia en el genoma se le llama locus, ¿no? Y cuando nos referimos a un conjunto de locus, pues hablamos de loci. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona ya aterrizándolo más como a la parte técnica? El 99.9% del ADN es igual entre humanos. Eso implica que hay una variación genética entre individuos no relacionados del 0.01%. O sea, si ustedes tienen hijos, hijas, pues ya les conté que le dieron el 50% de su material. Entonces, ustedes son más parecidos genéticamente hablando a sus hijos, sus hijas, su mamá, su papá, sus hermanos, que a individuos no relacionados biológicamente. Entonces, esta variabilidad se llama polimorfismo. Y los perfiles genéticos lo que evalúan es esa variación, ese polimorfismo en diferentes lugares o loci del DNA. Entonces, estos marcadores, estas preguntas que yo hacía en el adivina quién, tu persona tiene lentes, tu persona tiene cabello blanco, tu persona es de sexo biológico femenino, en genética se conocen como marcadores y en particular marcadores de tipo STR o Short Tandem Repeats. Entonces, voy a usar este ejemplo que creo que es bastante didáctico y vamos a tomar este poema de Nezahualcóyotl, que supongo que a ustedes también les tocó, pero pues, a lo mejor son más jóvenes que yo. Estaba en en el billete de 100 de hace unos 10 años, ¿no? Entonces, de este poema de Nezahualcóyotl voy a tomar solo las primeras 2 líneas, ¿no? No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Entonces, si yo ahora tomo 3 sílabas, que son secuencias cortas, FLO de flores, SA de cesarán y TOS de cantos, y quiero ver cuántas veces se repiten estas 3 sílabas en diferentes individuos. Entonces, en el individuo A, cada una de estas sílabas está presente una vez, ¿no? Entonces tenemos flores, cesarán, cantos. En el individuo B,
tiene dos repeticiones de cada una de estas sílabas, ¿no? Entonces tengo flores, cesa, sarán y cantos dos, ¿no? Y así evalúo diferentes individuos. El individuo C tiene tres repetidos de flo, tres repetidos de SA y cuatro repetidos de tos, y así sucesivamente. Estas repeticiones cortas se conocen como repeticiones cortas en tándem o short tandem repeats. Básicamente un tándem es una bicicleta en la que dos personas van una detrás de la otra. Entonces, ese es el asunto con los STRs, que las repeticiones van una detrás de otra pegadas, o sea, no están interrumpidas por otra secuencia, sino están pegadas una detrás de la otra. Entonces, en 1997, eh, aquí breve paréntesis cómico, mágico, musical, histórico. Los perfiles genéticos están basados en una cosa que se llama huella genética. La huella genética fue desarrollada por Alex Jeffries en 1985, o sea, hace fabulosos 40 años. Entonces, Alex Jeffries trabajaba en otra cosa de investigación básica y él se dio cuenta de que de que tenía patrones de restricción diferentes entre diferentes personas. Entonces, su idea no era hacer identificación, pero pues tuvo su momento eureka, ¿no? Entonces, eh, él se dio cuenta de que diferentes personas tenían diferentes patrones. Eso fue en 1985. En el 97, el FBI en Estados Unidos dijo, pues esto está bien chido, lo podemos usar para hacer identificación, ¿no? Bueno, para empezar a diferenciar entre personas. Hasta este momento lo que se hacía era utilizar el tipo sanguíneo y algunos marcadores bioquímicos como proteínas de suero, pero eso tenía un poder de discriminación muy bajo, ¿no? Por ejemplo, esto probablemente ustedes lo saben mejor que yo, en los tipos sanguíneos el O es el más común, luego el A, el B son menos comunes y el menos común es el AB. Pero aún así, por ejemplo, aquí ya vemos 26 personas. Si el O está como en el 80%, pues echen las cuentas de cuántos aquí seríamos o no. Puedes hacer la pregunta al final. Entonces, el FBI desarrolló una serie de marcadores eh, como un mínimo de los que podrían ayudar a hacer identificación. Entonces, esos están aquí. En amarillo están los del FBI que planteó en 1997. Ahorita les explico el nombre, no piensen que ya le dio el brote a mi computadora. En 2017 añadieron eh, 7 más para aumentar el poder de discriminación. Y lo bueno de esto es que estos marcadores, que están representados en la mayoría de los cromosomas, como pueden ver en el panel derecho, están compartidos no solo, o sea, no solo se utilizan en Estados Unidos, sino también en otras partes. Por ejemplo, los rojos se usan también en Europa, son el core europeo, y el azul clarito están presentes también en Gran Bretaña. Entonces, les muestro aquí un genotipo. Estos son perfiles verdaderos de un caso que trabajé hace unos años. Entonces, el marcador de hasta arriba se llama melogenina y ese es el que nos ayuda a determinar el sexo biológico. Entonces, XX es un individuo de sexo biológico femenino, XY es un individuo de sexo biológico masculino y este es un ejemplo de una prueba de paternidad. Entonces, tenemos dos individuos y queremos determinar quién es el padre biológico del hijo que está representado en la tercera columna. Estos son los marcadores. En resumen, o sea, si quieren podemos ahondar en esto al final, pero si el nombre está en cristiano, es un gen codificado. O sea, AMEL es amelogenina, pentad, THO0, este tiene que ver con este metabolismo de melanina, es de la tirosina hidroxilasa, así. Y los otros son regiones no codificantes. Entonces, la primera letra quiere decir que es un marcador de DNA, el número quiere decir el cromosoma, entonces D3 es un marcador de DNA en el cromosoma 3, representado de manera sencilla o single en el locus 1358, ¿no? En la banda. Eso es lo que quieren decir los números. Entonces, si ustedes ven aquí, también hay marcadores que son de cromosoma Y, estos están indicados aquí, por eso están ausentes en la madre biológica, y lo que hacemos es comparar los marcadores entre los individuos. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a enseñar con un par, no me quiero detener en esto. Esta mujer es un individuo de sexo biológico femenino porque es XX, el hijo es XY y los dos supuestos padres son hombres también. La mujer es 15-18, o sea, es heteróziga y tiene un marcador 15 y 1-18. El hijo tiene 15 y 17, también es heterózigo.
Entonces, como esta es la madre, o sea, hay que tener certeza de uno de los vínculos, la mamá le dio el 15. Entonces, el 17 tuvo que haber venido del papá. Entonces, aquí, pues va ganando, o como lo quieran ver, la primera, el supuesto padre. Si nos vamos, por ejemplo, a este, el D10S1248, la madre es homóziga para 13, el hijo es homózigo para 13, o sea que la mamá le dio un 13 y el papá le tuvo que dar otro 13, pues punto para el supuesto padre uno y este lo descartaríamos. Y así uno va haciendo esta revisión y al final se hace estadística. De manera general, eh, los perfiles genéticos se pueden obtener para con diferentes objetivos. Independientemente del objetivo, el procedimiento que se sigue es este. Creo que las personas del público, o sea, quien no se dedica a esto, como que lo que sabe usualmente es lo que ve en la tele o en la serie. Entonces ocurre un delito y se genera un dictamen y ya, y lo demás es una caja negra, ¿no? Pero si abrimos un poco la caja, lo que ocurre es, hay un delito, se transfiere material biológico, esa muestra no necesariamente sabemos de quién es, entonces le vamos a llamar dubitada. Esa muestra tiene que recolectarse, tiene que almacenarse, se hace una caracterización para saber si es sangre, si es semen, si es saliva, si del todo es una muestra biológica de la que yo puedo obtener un perfil. Se hace una extracción. Estos pasos son muy similares a lo que quizá ustedes hacen en sus laboratorios. Se hace extracción de DNA, cuantificación, amplificación de marcadores tipo STR por PCR multiplex. Amplificamos hasta 28 marcadores de un jalón. Se separan y se detectan los picos amplificados. Se hace la interpretación, no es esto que yo les decía. Bueno, primero criterios de calidad para ver si el perfil cumple. Y luego vemos si es heterózigo, si es homózigo y una interpretación estadística. Entonces obtendríamos ahí estos representaciones que son electroferogramas, que usualmente a la gente, como dicen, ¿qué está pasando, no? Y sobre todo en la parte estadística. Por el otro lado, podríamos, no siempre, pero podríamos tener una muestra de referencia y esa muestra de referencia nuevamente la recolectamos, la almacenamos. Ahí no es necesaria una caracterización porque yo ya sé qué muestra es, o sea, ya sé que es, por ejemplo, un hisopado bucal y sé de quién es. Hago lo mismo, extraer, cuantificar, amplificar marcadores STRs y hacer una interpretación. Y entonces hago una comparación. Comparo el perfil que obtuve de la muestra dubitada con la muestra indubitada, o sea, de referencia. Si hay coincidencia, eso se enuncia como una inclusión. Y entonces se emite un dictamen con parámetros estadísticos, o sea, probabilidad de coincidencia al azar o índice de paternidad, depende de la prueba que se está haciendo. Puede ocurrir la situación en la que no hay una coincidencia, en la que los perfiles son distintos y eso se denuncia como una exclusión. Y entonces podría, si se cuenta con una base de datos, hacerse la búsqueda y o hacer una comparación con otra persona que se tenga el perfil para ver si es responsable. Entonces, eh, cuando uno quiere confrontar muestras de referencia, centrándonos ya en identificación, una muestra de referencia es una persona, por ejemplo, que está siendo buscada. Entonces, esas muestras de referencia podrían ser el papá, la mamá, los hermanos, familiares biológicos directamente relacionados. O podría ser que yo tengo otro tipo de muestras. Lo que se hace es comparar estos perfiles de muestras de referencia contra los perfiles que se obtienen de elementos socios humanos, ¿no? O sea, de cuerpos que están en los servicios o cuerpos que se recuperan de las fosas. Pero hay situaciones en las que no es posible hacer esta comparación. Por ejemplo, si la persona fue adoptada, o sea, no hay un vínculo biológico, si la persona que está siendo buscada es una persona migrante, y entonces es posible que sus familiares ni siquiera sepan que está desaparecido, o si la persona que busca simplemente no tiene un vínculo biológico, ¿sí? Estoy buscando a mi amigo, a mi novio, o sea, alguien con quien no tengo un vínculo biológico. Entonces, en esos casos es en los que usar objetos de uso personal es una posibilidad para hacer identificación. Entonces, uno de los retos en este país, que tenemos muchos, como espero estarles convenciendo, es la falta de protocolos. Entonces, los servicios forenses tienen pipelines de trabajo bien establecidos, pero son pipelines para eh, lo común, digamos, ¿no? Entonces,
para hacer identificación a partir de objetos de uso personal no es algo que sea tan común hacer. Entonces, en las siguientes diapositivas, ya casi termino para que tengamos tiempo para preguntas, les quiero contar de dos proyectos. O sea, es un proyecto grande, pero del trabajo de dos de mis alumnos. Entonces, el primero es el trabajo que hizo Gibran. Gibran Torres Pérez, científico forense de formación, él se tituló en 2019, hizo la primera parte de este proyecto. Entonces, lo que hicimos fue buscar banda voluntaria que, previo consentimiento informado firmado, nos diera un cepillo de dientes que hubieran utilizado solo ellos y ellas, una prenda de ropa interior usada, un cepillo de dientes y dos hisopados bucales. Y lo que hicimos fue recolectarlo, ponerlo en bolsas de papel y almacenarlo. Entonces, Gibran lo que hizo fue hacer una búsqueda de luz forense en las prendas de ropa interior y donde se veía la mayor, donde brillaba más, hizo un corte estratégico. Y del cepillo de dientes lo que hizo fue tomar 4 conjuntos de cerdas y las puso en un tubo, ¿no? Entonces aquí les pongo unas imágenes de cómo se ve la ropa interior y los cepillos. Él hizo extracción de DNA por dos métodos, el método de sílica, que es un método, vamos a decir, casero, y un método que se llama PrepFiler, que es de partículas magnéticas, es mucho más, permite recuperar eh, mm, menos, una cantidad menor de DNA. Hicimos cuantificación por qPCR y amplificación con un kit que se llama PowerPlex, que tiene 28 marcadores. Y al final, como les mostraba en el esquema anterior, se separan y se detectan, se analizan utilizando un software que se llama GMapper, evaluamos la calidad de los perfiles e hicimos análisis estadísticos. Entonces, lo que Gibran vio fue que de todas las muestras de referencia, o sea, los hisópados, obtuvimos perfiles completos. Que de los cepillos de dientes, comparando entre métodos, el método casero que se llama Silica y el comercial que se llama PrepFiler, obtenía la mayoría de los perfiles completos, pero él recuperó varios perfiles parciales. Entonces, si comparamos, eh, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos métodos. Donde sí ocurrieron cosas fue en la ropa interior, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, obtuvo un menor porcentaje de perfiles completos y a diferencia de los cepillos de dientes, encontró perfiles contaminados, ¿no? O sea, es más común eh, que se contamine la ropa interior a que uno comparta el cepillo de dientes con alguien más, ¿no? Entonces, al analizar a qué se debía esto, nos dimos cuenta de que era, por ejemplo, una chica que tuvo relaciones sexuales con su novio y luego trajo su ropa interior y entonces por eso recuperamos el perfil de la chica y el de su novio, porque puede haber transferencias secundarias en el lavado de ropa, o sea, si ustedes no viven solos o solas, pues lavan su ropa en una lavadora con la de todas las personas con las que viven, entonces hay transferencia de material durante el lavado. O, por ejemplo, mientras la doblan, uno hace esto. O sea, son contaminaciones, pues no, que uno tiene que considerar, digamos. Entonces, en un caso particular, eh, fuimos capaces de discriminar entre los dos perfiles porque uno era de sexo biológico femenino y uno masculino, ¿no? Esto es un electroferograma de cómo se ve un perfil contaminado. Entonces, si está bien, deberían de ser solo dos marcadores. Y aquí pueden ver que hay tres o incluso cuatro. Entonces, eso nos habla de más de un contribuyente. Entonces, en esta parte, lo que logramos fue estandarizar e implementar un protocolo para obtener perfiles a partir de ropa interior y cepillos. Y bueno, esto no se los he dicho, pero la razón por la que nosotros comparamos los métodos es porque al final generamos un protocolo que tiene un método casero, que prácticamente todas las fiscalías tienen, y un método comercial que no necesariamente todas tienen. Entonces, queremos como brindar estas dos posibilidades. Eh, el método de sílica, que es casero, permite recuperar una mayor cantidad de DNA, pero el otro método permite generar perfiles más completos. Entonces hay que hacer esto, o sea, costo-beneficio. Para los cepillos de dientes, el mejor método fue el de PrepFiler y ambos generaron resultados similares sin que uno fuera superior al otro. Y esto es importante
porque el método de sílica es como 5 veces más barato que el método de PrepFile. Entonces, no es, ahora sí que one size does not fit all, porque no puedes siempre usar el mismo método, pero es una prueba de concepto de decir, no siempre se trata de tener el método más caro, porque la realidad es que, supongo que esto no les va a sorprender, pero hay laboratorios, el nivel no es el mismo en todos los laboratorios, o sea, hay laboratorios donde tienen un super secuenciador y hay laboratorios donde no tienen ni guantes, ¿no? Entonces, concluimos con esto, que los cepillos de dientes son un mejor objeto de uso personal para usarse como muestras alternas de referencia. Y les cuento, que para mí es la parte más importante de esto, que este protocolo que Gibran generó en su tesis de licenciatura se está utilizando en laboratorios forenses actualmente para hacer identificación de personas desaparecidas. La segunda parte que les quiero contar, y me voy a ir, no me quiero detener tanto porque quiero dejar tiempo para las preguntas, es em, Gibran analizó los cepillos de dientes y la ropa interior, pero teníamos todavía los cepillos de cabello. Y entonces Carlos, que en ese momento estaba haciendo su maestría, pero se acaba de graduar hace un par de meses, lo que hizo fue ampliar esa muestra a 100 personas. Entonces originalmente teníamos 35 y lo que hicimos fue muestrear hasta llegar a 100. Él lo que hizo fue muestrear cabello y folículos, hisopos como muestras de referencia y analizó el cabello que obtuvo de la toma directa, o sea, de los donantes vivos, vamos a decirlo así, y lo comparó con lo que obtuvimos de los cepillos que habían sido donados en 2019. Entonces, Carlos hizo un análisis microscópico de los elementos pilosos de los cabellos, específicamente para ver la fase de crecimiento, si estaba en fase telógena, anágena, catágena, y si había, para determinar el color del cabello, la presencia de tinte y algunas otras características que son importantes. De nuevo hizo una extracción del material genético, él evaluó varios kits, básicamente porque el cabello, aunque usted no lo crea, es una matriz muy difícil de trabajar, porque como las células están queratinizadas, es difícil, o sea, tiene mucho menos DNA que, por ejemplo, células epiteliales, y el DNA que tiene está embebido en células que están queratinizadas. Entonces, de nuevo, él hizo extracción con varios métodos, hizo cuantificación y amplificación. La particularidad de Carlos es que en esta parte hicimos unos marcadores que no son, evaluamos short tandem repeats, pero también unos que se llaman INULs, que son de retrotransposición. Entonces, los de retrotransposición permiten analizar DNA que está degradado porque son más chiquititos. Entonces, lo que Carlos encontró es que a pesar de la queratinización, logramos recuperar perfiles genéticos completos. El cabello es una matriz biológica muy interesante porque se pueden hacer análisis toxicológicos, si no pregúntenle a Britney Spears. Se pueden obtener perfiles, cosa que demostramos con este trabajo. Y no solo se pueden obtener perfiles, sino que es posible obtener perfiles aunque no tenga folículo. Entonces, el cabello, si ustedes se arrancaran uno cuando se les caiga, fíjense, en la puntita tienen como una bolita. En esa bolita están las células que tienen núcleo, porque el cabello crece de ahí hacia abajo. Y conforme el cabello crece, se va queratinizando. Entonces, la lógica le ha dicho a la gente durante muchos años que si tú tienes un elemento piloso, pues casi que lo descartes, porque la probabilidad de éxito es muy baja. Pero nosotros demostramos que se pueden obtener perfiles a pesar de la queratinización, pero que es importante evaluar la muestra, o sea, usar cabello grueso, tener más de 2 centímetros de cabello, y no importa, esto es bastante relevante, no importa si no tienes bulbo y folículo. Entonces, las muestras que fueron tomadas de manera directa de los donantes vivos, eh, la diferencia fue usar cabellos gruesos y Carlos fue capaz de obtener perfiles genéticos a partir de 0,10 nanogramos totales de DNA. Sí. Para un perfil necesitas como un nanogramo actualmente. Y nosotros consideramos que este protocolo es una herramienta que puede complementar, que puede utilizarse para obtener perfiles en casos donde tienes un perfil parcial de marcadores STRs o donde del todo no fuiste capaz de obtener un perfil con STRs. Entonces, bueno, estos resultados creo que no lo puse en el otro. Los acabamos
someter para su publicación en un número especial de la revista Forensic Science International Genetics, así que hagan cadena de oración para que nos lo acepten. Este, y quiero volver a esta diapositiva antes de pasar a las preguntas o comentarios que tengan, porque si bien es cierto que la identificación humana eh, debe ser parte o debe actuar eh, con otras disciplinas científicas como medicina, odontología, antropología y dactiloscopía en la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, este, ah, la aplicación de este tándem, vamos a decirlo así, es de gran utilidad para documentar violaciones a derechos humanos y para garantizar el derecho a la verdad. Pero creo que es importante en este esquema, o sea, yo empecé centrándome en la parte técnica, pero creo que no podemos dejar de lado dos cosas que son quizá lo más importante. Lo primero es que para que haya cuerpos tiene que haber búsqueda, localización y recuperación. Y en este país eso lo hacen los colectivos y los familiares, porque el Estado ha sido omiso en la búsqueda, en la localización y en la recuperación. Entonces tenemos una deuda como sociedad con las familias que están buscando a una persona desaparecida. Y también, ¿qué ocurre una vez que haya una identificación? Tiene que haber una entrega y una restitución digna, que es una cosa que las familias han peleado mucho. O sea, primero busquemos, porque la realidad es que hay 120,000 personas desaparecidas. Hagamos algo por recuperar esos cuerpos, hagamos una identificación y ya que haces una identificación, o sea, implementa y sostén los estándares de debida diligencia adecuados para hacer esa identificación y luego haz una restitución digna, porque, mm, por ejemplo, en algunos casos que quizá han escuchado, cuando encuentran ropas o, por ejemplo, características antemortem, por ejemplo, tatuajes, implantes, cosas así, lo que hacen es juntar a las familias en un galerón y poner fotos o una presentación. Y entonces ahí todos hacen, o sea, les van mostrando la ropa, o sea, de una manera inhumana y poco digna. Entonces hay guías internacionales que, que plantean cuál es un procedimiento de entrega digna de cadáveres, sobre todo poniendo al frente la dignidad humana, la dignidad de la persona que está siendo buscada y la no revictimización de las familias. Mm, quiero cerrar mi presentación para dar espacio a sus comentarios con este quote que yo escuché hace algún tiempo de una madre buscadora que dijo, no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te espero. Hay muchos reportes de que para las familias que están buscando, la búsqueda los pone en un duelo suspendido, ¿no? Si, mm, si hemos atravesado una pérdida, o sea, si alguien del auditorio ha atravesado una pérdida, pues creo que no se pone en tela de juicio lo que la pérdida representa. Pero pues al menos uno tiene la posibilidad de hacer un duelo, ¿no? De hacer un ritual, de hacer un entierro, de hacer un rezo, o sea, de hacer aquel ritual que a uno le ayude como parte del duelo. Pero las personas que tienen un familiar desaparecido no pueden hacer el duelo porque no hay certeza de que su familiar ya no está vivo. Entonces, eso les pone en una situación de mucha complejidad económica porque tienen que solventar sus gastos, situaciones familiares muy complejas porque pues son cambios pues, que no cualquier familia puede soportar, pues están en un limbo. Y por eso creo yo que el enfoque humanitario de la acción forense eh, no se contrapone con el enfoque de investigación. O sea, no debemos solo centrarnos en la parte técnica, o sea, no se trata solo de aplicar la parte técnica, sino se trata de entender que esa parte técnica está en un contexto social en el que hay personas que están desaparecidas, hay familias que les están buscando y son personas las que uno tiene que identificar. Y a lo mejor es mi naturaleza optimista, pues no sé, pero creo que es importante recordar que
que no hacemos ciencia para el pueblo, sino que somos el pueblo haciendo ciencia. O sea, independientemente de lo que ustedes hagan en su laboratorio, creo que tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos hacer todos los días, porque somos nosotros los que vamos a sostener y a construir un país mejor. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, comentario, pueden mandarme un correo, echen sus preguntas. Quiero reconocer el trabajo de mis estudiantes, que son, como les comenté, quienes han hecho lo que les presenté hoy. A los que dieron el dinero, porque hacer esto es bien caro y si no, no se podría. Al doctor Mauro López Armenta, que trabaja en el Laboratorio de Genética del INCIFO, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y sin cuyo apoyo verdaderamente no podríamos hacer nada. Al proyecto Face MX, que fue una iniciativa que había aquí en la escuela y que nos permitió juntar las muestras que Carlos necesitaba para su proyecto. Y si les interesa este dato, estamos construyendo un proyecto nuevo de muestreo para construir bases de datos poblacionales que representen a este país. Entonces, bueno, si quieren, le puedo compartir a Paulina eso en cuanto tengamos una publicidad. Y ya voy a dejar de compartir para que echen sus dudas si quieren. Dame, ahí, gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexa. ¿El seminario ahora está abierto a preguntas? ¿Hay preguntas para la doctora? Gracias por los corazones. También pueden echar las lágrimas si les dé premio una disculpita. Adelante, Gaby, por favor. Hola, doctora, muchas gracias por tan impresionante presentación. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente de los cuerpos que les llegan en el SINCIFO, me parece que es, necesitan una identificación genética como la que ustedes hacen? Y la otra es, si esta prueba que nos presenta apoyaría a disminuir los costos o hacer más fácil el uso de estas herramientas, dado que nuestro país cuenta con recursos limitados para este tipo de acciones. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Pues mira, o sea, de nuevo te voy a decir una herejía. Am, Creo que la realidad es que la genética debería de ser la última herramienta, porque las otras disciplinas tienen el potencial de hacer una identificación. O sea, si tú, por ejemplo, no sé si alguien de aquí, pueden poner su manita arriba si quieren, tienen tatuajes, ¿no? Entonces, si ocurriera algo y te encuentran, y tu familia dice, pues Alexa tenía 5 tatuajes, ¿dónde los tenía? Pues aquí, aquí, aquí. Y entonces, o sea, mi punto es, a veces la identificación es posible sin tener que llegar a genética. O sea, no siempre la genética es la única vía. El error es que a veces es la vía directa. O sea, tú tienes un cuerpo y puedes hacer, como que las otras disciplinas van disminuyendo, como que mm, acortas las posibilidades. O sea, antropología diría es un individuo de sexo biológico femenino de entre 35 y 45 años. Ok, pues ya descartas el universo de hombres y mujeres arriba y abajo de ese rango de edad. Odontología diría si es una mujer y el rango está entre 38 y 42, ok, lo disminuyes. Y dactiloscopía dice es esta persona porque hicimos este comparativo con lo que tienen en el INE. Entonces ya no sería necesario llegar a genética. La cosa es que muchas veces las familias no confían en el trabajo de las autoridades y creen o necesitan un dictamen en genética como para estar seguras y seguros. Entonces, en el INCIFO hay protocolos, también esto es importante que lo sepan. No sé si ustedes, eh, no sé si ustedes tienen un anfiteatro, ¿no? Pero eh, la ley de desaparición es una ley relativamente nueva, que surgió porque se empezaron a dar cuenta de que cuando los cuerpos llegaban a los servicios forenses, a veces se donaban, por ejemplo, a las facultades de medicina. Entonces no había maldad, o sea, no había dolo, no había mala intención, pero no había protocolos, o sea, no se entendía que existía la posibilidad de que esa persona que había llegado a un CIFO, o sea, un servicio forense, pues fuera una persona desaparecida, o sea, que su familia no sabía. Por ejemplo, una persona que tiene demencia
se sale a la calle, le atropellan y termina. Entonces la familia no la busca, pero no la busca porque no sabe que está desaparecida. Entonces ocurría que cuando levantaban la denuncia, hay periodos, pero a veces el cuerpo ya había sido donado. Entonces hay reportes de que en escuelas de medicina de este país hay cuerpos de personas que están como desaparecidas, que no han sido localizadas. Entonces ahora hay protocolos donde por ley tienen que tomar diferentes muestras para que si una familia dice, creo que mi familiar pudo tal y cual, voy y doy una muestra y entonces se tiene el perfil para saber si mi familiar pudo o no haber estado en el INCIFO. Entonces, ellos hacen genética, pero más cuando las condiciones del cuerpo requieren una prueba genética. Mm, Creo yo que el trabajo que hacemos aquí podría ayudar en la parte económica, no a disminuir el costo, porque la realidad es que las pruebas genéticas son de lo más caro, o sea, la identificación es lo más caro, pero sí como a tomar mejores decisiones, ¿sabes? O sea, no siempre se necesita, y esto que te voy a decir también es una herejía. No, la solución no es comprémosle un secuenciador a cada laboratorio de genética forense. No creo yo que esa sea la solución. La solución es hagamos un análisis y un diagnóstico de cuál es el mejor uso de los recursos. Un poco la aproximación del Estado, que a mí no me parece mal, es hacer centros de identificación. Entonces, por ejemplo, hay uno en Coahuila que da servicio como en la zona norte del país, que además es un foco rojo de desaparición. Entonces, más que hagamos 32 superlaboratorios, hagamos como hotspots de identificación. Entonces, la idea es dar una herramienta más que pueda brindar la posibilidad de hacer identificación. Porque espero que esto que les voy a decir no se escuche mal, pero cuando la gente requiere los protocolos que nosotros hacemos es porque el estatus de la muestra es muy complicado. O sea, porque no tienes un cuerpo ni un elemento óseo completo, sino un, tienes una muestra en un estado de fragmentación o degradación muy complicado. La otra que creo que es importante mencionar es que aunque la tecnología ha avanzado mucho, pues también los métodos de desaparición se han sofisticado, por usar una palabra, ¿no? O sea, antes solo los segmentaban. O sea, se dieron cuenta de que si les dejaban las manos, hacían identificación por dactiloscopía, se las quitaron. Se dieron cuenta de que si los dejaban asociados, los identificaban, los empezaron a fragmentar. Se dieron cuenta de que fragmentados podías hacer perfiles, los empezaron a poner en ácido y en sosa. Entonces, pues la maña se sofistica y aunque los peritos, o sea, miren, si una cosa se van a llevar de esta plática, o sea, no me ofendo nada, nada que no se acuerden ni cómo me llamo, cero. Pero si una cosa se van a llevar es, sepan que los laboratorios forenses de este país hay mucha gente muy preparada que trabaja con cine a pesar del sistema. Entonces hay mucho expertise, o sea, yo he ido a entrenamientos donde hay peritos de otros países y dicen, no, yo para hacer esto necesito, no sé, vamos a decir, 1 gramo de la petrosa, que es un hueso del cráneo. Y yo he escuchado peritos de laboratorios forenses de este país que dicen, no, pues yo con la 10ª parte de eso. O sea, tenemos expertise en este país que ha, que ha sido el resultado, o sea, la crisis es oportunidad. Entonces, tenemos expertise porque pues te mandan una caja llena de huesos y dices, ¿qué hago si tengo que sacar un perfil? Pues busco la forma. Entonces, ah, creo que la idea de mi trabajo es dar una herramienta más para casos que son muy, muy complicados de resolver. No sé, contesté tu pregunta. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias por toda su labor y la de sus compañeros. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Hay alguna otra pregunta para la doctora Alexa? Ya los deprimí, perdóname. Una disculpa. Yo, más que pregunta, es una, felicitación. Soy Fabiola Domínguez, directora del CIBIOR. Muchísimas gracias por la ponencia, porque es una
presentación muy actualizada en el momento en el que estamos viviendo esta situación tan desafortunadamente tan violenta, pero como bien dices, no es reciente, ¿no? Llevamos muchos años con esta situación. Yo recuerdo cuando era niña, escuchaba que lo secuestraban, ¿no? Eso era alguien de alto poder adquisitivo y ahorita es a todos los niveles, ¿no? Mucho me escucharán en el Cibior que toda la vida les estoy diciendo, por favor, retírense temprano, retírense y sean productivos en su horario laboral, porque yo he sido susceptible, mi familia, de una violencia cruda, desafortunada, con un término terrible. Entonces lo he vivido, ¿no? Sé en la realidad. Y esto, pues, hacer experimentos hasta tarde, trabajar hasta tarde, es romántico, pero no se aplica a este país, ¿no? Primero hay que cuidarnos y yo agradezco la actualización, el cómo se está corriendo y el estado real de la genética en la parte forense en México es muy importante porque esa sí se desconoce, ¿no? Pareciera que estamos en las ultracavernas, y qué mal que es por todo este proceso que estamos viviendo, que se hace el expertise, ¿no? A base de la crisis que estamos viviendo. Yo quiero felicitarte, muchísimas gracias. Ha sido una super ponencia que nos ha abierto muchísimo los ojos a esta parte genética, ¿no? De forense y bueno, pues abierto el Cibior para cualquier Muchas colaboración gracias. y muchísimas gracias. Gracias. Pues mira, un poco abonando a lo que dices, creo que le preguntaba yo a Paulina el perfil que tienen ustedes, porque creo que como que entiendo que la parte técnica es importante, ¿no? Entonces, si quieren, o sea, podemos descosernos de eso, pero a mí, o sea, claramente tengo un sesgo y prefiero usualmente como centrarme en otro. Muchas veces me pasa con mis alumnos, mm, como que se queda uno con esta sensación de, ¿y qué hago, no? O sea, este, ¿qué hago si soy un bebito de primer semestre tratando de sobrevivir? Y creo que es una sensación normal. O sea, yo lo que siempre le digo a la gente es, primero, aunque sea muy difícil, pues no perder noción. O sea, yo sé que cuesta trabajo, iba a decir prender la tele, ¿no? Porque siento que ustedes me van a entender, pero bueno, abrir el TikTok o no sé, la manera en que la gente se informe hoy. Entonces cuesta trabajo enterarse de la realidad que tenemos como país, pero creo que no podemos cerrar los ojos. O sea, lo primero es seamos conscientes de la realidad en la que vivimos, porque eso nos va a dar herramientas como ciudadanos para exigirle al gobierno. En honor a toda la verdad, el gobierno en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se tomaron pasos sólidos en la crisis forense. El problema es que cada sexenio echan un cerillo, pues como hacen en muchas cosas, ¿no? O sea, esto se hizo antes, entonces no me voy a detener a ver si sirve o no, le echo un cerillo y empiezo de cero, no, hay un avance. Entonces, creo que es importante como personas, y sobre todo personas que somos muy afortunadas, que hemos tenido el privilegio de estudiar, de tener una educación, de tener una posición privilegiada en la sociedad, estar informados y levantar la voz. Y creo que lo que sí podemos hacer todos es hacer comunidad. O sea, un poco lo que dices. Este, si yo sé que alguien está tarde trabajando, pues paso y le digo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? No te vayas tarde. Si tengo un alumno que a lo mejor sé que vive lejos, pues lo arrimo al camión, ¿sabes? O sea, como que siento que eso sí está en nuestras manos, porque no llegamos, o sea, la situación que tenemos como país no es solo del gobierno, o sea, tenemos que reconstruir el tejido social y eso nos toca a todos. O sea, yo sé que la persona con la que comparto oficina lo está pasando mal, pues a lo mejor no le puedo resolver, pero le digo, oye, pues te traje un pedazo de pan, ¿no? O hice de comer y me sobró, o sea, como estas cosas chiquitas, siento que pensamos que el cambio tiene que ser, me pueden aventar un zapato si quieren, el cambio tiene que ser, yo publiqué mi trabajo en Nature y soy SNI 3 y tengo estos premios, pues está chido, ¿no? O sea, siento que este auditorio pues son cosas que nos parecen interesantes, pero quizás si empezáramos por
por cambiar la narrativa de nuestras vidas y decir, pues, está chido ser SNI 3 o emérito o lo que quieran, pero a lo mejor está más chido hacer una comunidad sólida en la que si mi compañero de oficina o mi vecino de departamento no ha venido en una semana, pues le mando un texto y le digo, oye, ¿estás bien? Cosas que a lo mejor pueden ser muy simples y que yo no estoy diciendo que van a bajar la cifra, por ejemplo, de desaparecidos, pero que sí nos van a mover hacia construir un mejor país. Porque la realidad es que no, este, el gobierno no todo está en manos del gobierno y creo que ni siquiera lo que está en sus manos tienen claridad de cómo hacerlo. Sí, Muchas gracias. Un abrazo. un abrazo. Ujú. Yo si pudiera, no sé si hay alguna otra mano levantada. Muchas gracias, Alexa. Yo creo que tu seminario es un ejemplo de cómo la ciencia, sin perder todo lo técnico y lo serio, lo sistematizante, como tú dirías, a lo mejor lo ñoño, este, puede impactar, ¿no? Aunque sea poco a poco, en problemas muy grandes que tenemos. Y cómo creo que esto se puede hacer desde la trinchera científica, ¿no? Y que hay muchas formas de generar impacto, ¿no? Y como diferentes perfiles que son también muy interesantes y sin dejar de ser científicos, también se vuelven sociales y humanitarios. Eso me parece una dimensión muy importante de la ciencia y de tu trabajo. Gracias. Yo también pienso esto de que el gobierno no va a poder atender las crisis, ¿no? Sin participación de la sociedad. Y sí es súper difícil entrarle a temas como la crisis de los desaparecidos, que es enorme, que muchas veces da tanto dolor que lo más fácil es como no verlo, ¿no? Hasta que a alguien cercano le está pasando. Y en ese mismo tenor, creo que las personas que han tenido la desgracia de vivir esta situación son las más interesadas y son como parte de estos pues actores que más pueden participar en decir si los protocolos están funcionando bien y cómo mejorarlos. Entonces, la pregunta que yo quería hacer es eh, si tú sabes si estos colectivos de buscadoras, porque muchas veces son importantemente mujeres, ¿no? Las Sí. que hacen esta labor de no dejar morir la búsqueda de un ser querido que no sabemos dónde está, Ujú. este, están participando en generar los protocolos y si tienen interés como de empaparse también en lo técnico o de conocer un poquito de cómo la genética forense les puede Sí, fortalecer, ¿no? sí, Porque creo que pues, es muy dramático en este caso, pero es algo que también vivimos en el sistema de salud, el hecho de que hay unas personas directamente afectadas por la desaparición, ¿no? sí, Que son la persona que no se encuentra y la familia directa y las personas, seres queridos de esta. Y en el sistema de salud, pues es el enfermo, el que está sí, padeciendo la condición de salud que aquí se atiende. Y a veces los científicos o los tomadores de decisiones sacan a aquellos que son sí, los que tienen el principal motor para poder cambiar la situación, que son los que le están viviendo. sí, Entonces, en inglés usan a veces el término de stakeholders, ¿no? Que son ujú, ellos sí, los que a veces tienen la solución de cómo sí, engarzar el asunto para que funcione. Ujú. sí, Y obviamente, pues esos protocolos, pues nada más sirven cuando ya pasó algo muy terrible, pero que a lo mejor sí, poco a poco, al ir afianzando este tipo de protocolos, también se puede buscar un poco hacia la prevención o hacia frenar sí, esta crisis. Entonces,
a lo mejor para aterrizar un poco lo que quería yo preguntar, es qué tanto participan Sí. los colectivos en sí, que ellos muchos se han organizado para hacer estas búsquedas, el generar los protocolos para este, la identificación de personas Sí, y qué tanto se interesan en estas cuestiones más técnicas sí. de la genética forense. Pues mira, creo que esto, justo hace 2 semanas hubo un congreso aquí de mi trabajo y una de las mesas era sobre identificación y desaparición. Y había una chica, bueno, una madre joven que, que es parte de un colectivo, que de hecho ahora están haciendo búsquedas en el Ajusco, ¿no? Por todas las desapariciones que ha habido. Y entonces ella, o sea, contestando puntualmente tu pregunta, los colectivos de búsqueda existen porque se dieron cuenta de que el Estado no iba a salir a buscar, ¿no? O sea, o sea, podríamos discutirlo cuando quieran, pero está esta onda de se fue con el novio, hay que esperar 48 horas, ¿no? O sea, hay omisión ahí. Entonces, las familias se dieron cuenta de que si querían que pasara, lo tenían que hacer ellos. Y literalmente salieron con lo que tenían. Entonces, la misma situación les ha obligado, no quiero decir a volverse expertos, pero a ir adquiriendo un conocimiento. O sea, una ama de casa no tendría por qué saber cómo enterrar una varilla en el suelo, no tendría por qué identificar el olor de una fosa, no tendría por qué saber cómo embalar. No. O sea, son cosas que una persona normal no tendría por qué aprender. Entonces, la realidad es que ellos han tenido que aprender. Muchos, o sea, aquí también esto es importante decirlo, creo que el avance que se ha tenido en ese sentido ha salido de la academia. O sea, de personas con formación, por ejemplo, en antropología, así como hay un equipo argentino de antropología forense, tenemos un equipo mexicano de antropología forense que se ha encargado de capacitar a las personas, de decir, bueno, ok, está bien, no vas a dejar de salir, pues tienes que hacer esto para protegerte, o sea, tu salud, tu seguridad física, pero también no disminuir la probabilidad de éxito. Entonces, si lo vas a hacer, ok, pero ponte unos guantes, haz esto con la varilla, ¿sabes? Entonces, las familias han desarrollado sus propios protocolos, muchas veces apoyados por personas de la academia. Y no quiero ser injusta porque la realidad es que también hay actores del Estado que les apoyan en ese sentido. No creo que de una manera oficial, pero no quiero decir que no hay peritos que tienen esta empatía con los colectivos. Creo que la parte técnica es un poco más complicada. Siento que el asunto va por dos vías. La primera es si han desarrollado protocolos como parte de la necesidad, apoyados mucho por la academia, y en la parte de la identificación, pues sí hacen mucha presión al Estado de decir, está haciendo omiso. O sea, la ley te obliga a hacer esto y no lo estás haciendo. Pero no pueden, o sea, ahí sí es una cuestión legal, creo. No, no pueden incidir, no pueden cambiar al sistema. O sea, sí pueden hacer una presión de necesitamos bases de datos, necesitamos claridad, necesitamos registros públicos, pero no pueden hacer la presión para que el sistema cambie. Creo que ahí como que la presión tendría que ir en el otro sentido. O sea, estuve en un encuentro con peritos hace unos 2 meses y ellos me decían, mm, a mí me encantan estas cosas. No sé si me encantan es la palabra, pero me gusta ver las cosas desde varias perspectivas. Entonces, los colectivos quieren esta expertise para hacer una buena búsqueda, porque la realidad es que ya que encuentran, tienen que hablarle a la policía. O sea, no pueden, no deberían de levantar lo que encuentran. Entonces, por un lado tiene los colectivos, que lo hacen porque el Estado no lo está haciendo, no lo hace con la suficiencia con la que debería, y por el otro lado tienes a los peritos que dicen, a ver, es que, o sea, yo sé que hay desconfianza, pero es importante que las familias sepan que no es que yo no quiera hacer mi trabajo, no es que no me importe, no es que no sea humano, es que no hay manera. O sea, no hay infraestructura, no hay personal, no hay recursos, no hay tiempo, todo urge. Entonces ellos me decían, sería importante también que las familias entiendan como los alcances.
O sea, si esto que tú me estás pidiendo se puede resolver con una dictaminación de antropología, pues igual y eso es suficiente. O sea, no todo tiene que llegar a genética. Y hay veces en las que ni siquiera la genética es posible de darte la respuesta que tú necesitas y no es que no queramos, que no podamos, que no nos importe. En este momento, la sensibilidad de la técnica nos imposibilita de hacer una identificación. Entonces también ellos decían, sería importante que hiciéramos algo que les explique como el alcance de cada disciplina, porque sí es muy poderosa la genética, pero pues tampoco es milagrosa. Entonces, yo lo que les dije es, ustedes díganme qué consideran que la gente debería de saber. Y yo me comprometo con ustedes a hacer ese instrumento. Pues hagamos una infografía, una plática, un curso, que a las familias y a los colectivos les dé esta claridad de entender, porque mira, son muchas cosas. O sea, hay desconfianza. O sea, la base es que no hay confianza. Y cada quien está de un lado y no hay, es difícil encontrar el punto medio, porque en eso está atravesado por mucho dolor, mucho. Entonces, creo yo que quienes estamos, por ejemplo, en la posición que yo tengo, tenemos esa posibilidad de decir, yo estoy en medio. O sea, yo soy una persona privilegiada que no tengo una persona desaparecida, pero tengo la empatía de entender la situación, pero no soy parte del Estado. Entonces, yo no tengo un conflicto de interés. Entonces, puedo generar algo que sirva a todas las partes para tratar de construir un punto medio de decir, esto es lo que sería importante para la búsqueda, pero también que tú entiendas. Por ejemplo, a veces les dan dictámenes, o sea, los dictámenes tienen una estructura, pero yo pienso, ¿no podríamos generar algo que sea más amigable? Eso es un poco la razón de ser de la licenciatura en ciencia forense, generar personas que entienden todo el proceso y que pueden explicarle que pueden, y varios de mis alumnos hacen eso, trabajan con colectivos y les explican, es que mira, o sea, la búsqueda se hizo así por esto, no pudimos usar un dron por esto, la varilla dijo que sí, pero resulta que no por esto, se tuvo que hacer de esta manera, el dictamen de antropología significa esto, el dictamen de genética dice esto, o sea, como llevar a la gente de la mano para que entiendan lo que se hizo. Yo creo que es muy difícil. Siento que ese es uno de los puntos rígidos de esta situación. La desaparición es una cuestión emocional, o sea, es un dolor inconmensurable que la gente no puede procesar, que se entiende, o sea, no puedes pedirle a alguien que procese, se llevaron a mis hijos y no sé dónde están, no puedes. Y lo otro es racional. Tengo un dictamen de A, de B, de C, positivo, negativo, inconcluyente. Entonces, ¿cómo encuentras un punto medio entre alguien que está haciendo, que está en el dolor, con alguien que está intentando ser totalmente racional? Entonces, los colectivos han caminado hacia racionalizar, hacia decir, bueno, ok, sí, no niego mi dolor, pero estoy intentando entender. Y creo que lo que falta es que el Estado dé también un paso hacia adelante de decir, hemos cometido errores, hemos sido omisos, no hemos sido lo suficientemente empáticos, nos ha faltado reconocer la dignidad, o sea, que todos den un paso al frente de aceptar que no hemos hecho las cosas de la mejor manera, porque mientras cada quien sigue en su trinchera, pues está muy difícil caminar hacia algún lugar, creo yo. Muchas gracias por la respuesta y por el seminario y en general por el trabajo que se realiza desde tus líneas de investigación. Gracias por la invitación. Ahí luego les puedo ir a contar lo que hago de marihuana y delitos ambientales para que sea un poquito menos, menos agüitados. Creo que está apagado tu micrófono. Pero es súper relevante el papel de los académicos, de la academia y de las académicas como tú en la volver más transparente, volver más accesible, volver más, pues simplemente como aceptar que esta crisis existe y a lo mejor algún día encontrar formas de ir solucionando y componiendo el camino. Sí. Muchas gracias. Pues No, muchas gracias por la invitación. Ya les caeré de visita. Sí, sí, tienes que venir a Puebla Sí, un chilito. y a Cristo. Cuídense Muchas mucho. Que tengan muy gracias. buen fin de semana.
¿Ya no hay Hasta más luego. preguntas ni comentarios? Parece que no, nos dejó reflexionando mucho. Aplausos y dinero, Muchísimas manden lo que gracias. quieran. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy, muy enriquecedor. Le agradecemos Muchas muchísimo por su gracias. ponencia. Que Gracias a tengan todos muy por buen su fin de presencia. semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias, Alexa. Hasta luego. Bye.